Lo recibimos con un fuerte aplauso. Con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano misionero Miguel Bermúdez Marín. Primeramente, alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la base de toda bendición. Nadie puede recibir ninguna bendición del cielo que no sea fuera del Señor Jesucristo. Nadie puede llegar a mí, puede llegar al Padre, si no es por la persona de Jesucristo, que es el que Dios envió aquí a la tierra para hacer la obra redentora. Es el mismo que aparece en la Biblia como ese cuerpo teofánico de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el milagro más grande que ha sucedido en este planeta Tierra. La creación del universo es algo grandioso, pero más grandioso es la obra de la redención que Jesucristo hizo. El mismo creador de los cielos y de la tierra tuvo que hacerse carne, hacerse hombre para poder dar su vida por nosotros. Eso es el milagro más grande, como Pablo lo llama. Grande es el misterio, lo llama un misterio de la piedad. Dios manifestado en carne para poder humillar, se humilló a sí mismo y sufrió la muerte de cruz para podernos redimir. La Biblia dice, en el principio era el verbo, ese verbo es Jesucristo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba unido con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Que Dios derrame su bendición sobre nosotros, nos prepare para oír este mensaje del mensajero de Dios, William Soto Santiago. Pueden sentarse, mis hermanos. Dice aquí, sigue esta misma escritura. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, la cual es el mismo verbo, es Jesucristo, es la vida. Por eso digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa misma luz, yo soy la luz del mundo. Todo eso ya Jesús nos lo declaró. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, vino a este mundo. Ese es el gran milagro más grande que ha sucedido sobre este planeta Tierra. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando la persona ya recibe a Cristo, Dios hace una obra
en la vida de esa persona. Al entrar Cristo, la luz, la vida en el corazón de esa persona, al aceptar a Cristo, allí se efectúa un milagro que en la Biblia se conoce como el nuevo nacimiento, que es una operación que la hace el Espíritu Santo. Miren ustedes lo grande que es recibir a Jesucristo. Mucha gente pierde tremenda bendición porque creen que sencillamente se van a convertir en una persona religiosa. Y eso no tiene que ver con religión, tiene que ver es con vida eterna. Que la persona nace en el reino de Dios. No importa qué nombre religioso tenga, el nombre no. Un nombre religioso no significa nada. Lo que significa es la nueva criatura que nace cuando Cristo entra al corazón de la persona y hace esa obra de creación, creando en la persona esa nueva criatura. Eso sí es grande. Dice acá en lo que les estoy leyendo, dice que los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo, que es Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso dice más adelante Juan en 3:13, dice que, dice, pero nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese es Jesucristo. Estaba aquí en la tierra y estaba en el cielo, porque es a la vez omnipresente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, sea levantado, fue levantado en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es una obra de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una obra de amor, la que Dios hizo. Dio lo más grande, en el cual Dios decía, ahí tengo yo, ese es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi complacencia. Y lo dio por nosotros. Dice que es el amor, de tal manera nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso dice al final de este capítulo que estamos leyendo, que es tan hermoso todo, pero termina así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, en Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es una palabra muy sencilla, pero muy verdadera. Un mensaje que vamos a oír, un mensaje muy hermoso del doctor William Soto,
Él es un mensajero que los teólogos llaman un cristocéntrico, porque su mensaje es, el centro de su mensaje es Jesucristo y su obra. Por eso es que lo conocen como un cristocéntrico. Y como decía Pablo, yo no predico sino a Cristo y a este crucificado. Para los judíos eso es un tropezadero, pero para los griegos es una locura, pero para los que creen eso es potencia de Dios, es vida eterna, salvación, hay un cambio en la vida, eso significa felicidad, significa volver a nacer, nacer en el reino de Dios. ¿Saben lo que significa eso? Ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ser trasladado al reino del enemigo, que vive en ignorancia de las cosas de Dios y sin importarle las cosas de Dios, al reino del Hijo, de Jesucristo, que es donde está la vida, donde está la felicidad, donde está todo lo que el ser humano necesita. El tema del doctor Soto en esta hora es Jesucristo crucificado, cumpliendo las Escrituras. Porque Cristo crucificado, que mucha gente pensaron que era Cristo derrotado, porque lo derrotaron los religiosos de aquella época, diciéndole crucifíquenlo, crucifíquenlo, y lo llevaron así al Calvario, los sacerdotes, gritando que lo crucificaran. Y ellos creían que era que Jesús iba a ir allí por impotencia de él, pero no. Todo el poder de Dios estaba allí. Ahí estaba toda la gloria de Dios. Y el programa de redención estaba allí. Por eso él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí estoy. Oh Padre, como está escrito en el libro, en el rollo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y se entregó voluntariamente por nosotros. Él lo dijo en Juan 10, por ahí lo ven ustedes, Juan 10, 17. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Yo la pongo, he venido para eso, para poner mi vida. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Así que lo podían llevar a la tumba, pero de allí se levantaría. Al tercer día me levantaré. Porque así estaba en la Escritura. Él lo que estaba era cumpliendo la Escritura, porque en la Escritura decía que al tercer día se levantaría. Así que él en el Calvario, ahí estaba cumpliendo la Escritura. Los sacerdotes creían que eran ellos que lo habían llevado allí de esa manera, pero los sacerdotes no se estaban dando cuenta que ellos estaban cumpliendo. Estaba el cumplimiento de la Escritura, porque los sacerdotes todos los días en el altar de sacrificio llevaban el cordero, agarraban el cordero. Cuando agarraban el cordero, para que no se les soltara, lo ataban y luego lo llevaban al lugar de sacrificio y lo degollaban, porque la sangre en la vena del cordero no tenía ningún efecto, pero la sangre derramada redimía al pecador, aquel que se identificaba con ese cordero. Por eso es que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces él tenía que dar su vida. ¿Y quiénes eran los que sacrificaban los corderos todos los días? Los sacerdotes, que agarraban los corderos y lo aseguraban, lo amarraban para que ellos iban asegurando que no suelten a Jesús, que no lo suelten, aquí vamos. Y Jesús sabía todo lo que estaba cumpliendo. Esos mismos eran los que sacrificaban los corderos todos los días. Y estaban haciendo el cumplimiento de la Escritura y no se estaban dando cuenta. Jesús era el que sabía lo que estaba pasando. Y por eso dice ahí en la Biblia que el enemigo pensó, lo voy a eliminar, pero la Biblia dice que el enemigo no sabía quién era él.
Porque él le dijo, si es el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de allí? Si él se bajaba de allí, el plan de la redención se dañaba y la redención se perdía y todo ser humano se perdía. Pero la Biblia dice, en la cruz, eso está en el capítulo 2, verso 14, verso 15 de Colosenses. Léanlo para que ustedes vean. Ahí en la cruz derrotó las potestades satánicas, los principados. Allí los derrotó. Y ellos, cuando Jesús murió, como dice el hermano Branham, que el diablo enterró su aguijón de la muerte, cuando lo fue a sacar, se quedó sin aguijón. Porque ahora Jesús, a través de ese camino, como dice Hebreos 2:14 también, pasó al infierno y lo derrotó en el infierno. Así que era necesaria la muerte de Jesús. Se lo voy a leer para que lo vean más claro que está. Esa escritura se la estoy dando de memoria, pero se la voy a leer. Dice acá en el libro de Colosenses que él anuló allí el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz. Y en la cruz, ¿qué hizo? Despojó a los principados y a las potestades. Son los principados y potestades satánicas. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ve? ¿Dónde triunfó sobre ellos? Ahí en la cruz. Vean ustedes. Y si ustedes ven, en el libro de Hebreos también consiguen eso mismo, ahí en el capítulo, creo que es el capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librarlos a todos los que estaban por temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ves? Lo que hizo fue que esa muerte de Cristo era una gran victoria. Esa es la gran victoria para nosotros. Por eso es que dice la Biblia que gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la victoria, en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz estaba cumpliendo la gran promesa de redención. Esto es de lo que nos va a hablar el mensajero de Dios ahora. Si los muchachos ya tienen el video listo, yo les agradecería que con mucha reverencia escuchemos ahora esta palabra. Nos ponemos de pie un minuto para recibir al mensajero de Dios, William Soto Santiago. ¿Los jóvenes lo tienen listo? Jesús crucificado, cumpliendo las Escrituras. Estaba ya profetizado que el Mesías en su primera venida tenía que morir crucificado. Inmediatamente con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. La muerte de Cristo es la que nos ha librado de la muerte física, porque si no hubiera muerto, no estaríamos aquí. Todos estaríamos privados de vivir en este planeta Tierra, siendo simiente que vendría a través de nuestros bisabuelos, abuelos y padres hasta aparecer aquí. Eso no hubiera sido posible si Cristo no moría en la cruz del Calvario. Él estaría solo aquí
con el planeta Tierra para él, pero sin poder hablar con una persona. Todos tenían que morir el día que murió Cristo, así como en Egipto todos los primogénitos tenían que morir aquel día en que el sacrificio fue efectuado, la sangre aplicada en el dintel de los postes de cada hogar hebreo. Por lo cual le damos gracias a Dios por Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, para poder morir tenía que tener pecado, y Cristo no tenía pecado. Tomó nuestros pecados y así se hizo mortal, llevando él nuestros pecados y recibiendo la pena del pecado, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, Cristo tomó nuestros pecados y así vino a ser mortal y pudo morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es como cuando viene un proyectil, el que sea, de arma blanca o arma de fuego, viene para una persona y otra persona se mete al medio y recibe ese impacto y muere. Esa persona murió por usted. Usted está vivo porque alguien murió por usted, porque evitó que la muerte llegara a usted cuando fue dirigida hacia usted. Y así pasó con la muerte de Cristo. Todos los seres humanos tenían que morir el día que Cristo murió, así como todos los primogénitos en Egipto tenían que morir, incluyendo los hebreos, cuando el sacrificio tenía que ser efectuado por el pecado del pueblo y para la preservación de la vida de los primogénitos. Pero hubo un sacrificio que fue ofrecido en lugar de los primogénitos para evitar la muerte de los primogénitos allá en Egipto. Por eso Cristo, tipificado en aquel sacrificio del Cordero Pascual, es nuestra Pascua. Nuestra Pascua, la cual ya fue sacrificada, es Cristo. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Así es que la muerte de Cristo, la cual fue profetizada en el Antiguo Testamento por el Espíritu Santo a través de los diferentes profetas y por Juan el Bautista y por el mismo Cristo, se convirtió en una bendición para cada uno de nosotros. Israel dijo que no colocaran en la cruz: he aquí vuestro rey, sino que dijeran: que él dijo que él era el rey. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Eso fue el verso 21 del capítulo 19 de San Juan. Y en el capítulo 19, verso 15, 14 al 15, dice: era la presentación de la Pascua, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pilato
le dice a los judíos: he aquí vuestro rey, mostrando a Cristo. Era la preparación, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos rey, no tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Al decir eso, están aceptando al César como su rey. Y por cuanto César, el emperador, era también el líder de la religión, y la religión que tenían ellos era de origen babilónica. Ahora vean ustedes el problema en el que se están metiendo ellos al decir que el único rey que tienen es el César. Por lo tanto, las palabras de Cristo en una ocasión del capítulo 5 dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Cuando otro venga en su propio nombre, a él recibiréis. Ese otro es el anticristo. Y por consiguiente es rey de los reinos gentiles, de todos los reinos gentiles, que en el tiempo final estará en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Por lo tanto, es importante reconocer quién es Jesucristo, qué hizo al morir en la cruz del Calvario, allí poniendo su vida por nosotros. Y ahora encontramos que San Pablo dice: a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, porque ya su cuerpo fue transformado, resucitado y transformado, glorificado. Y en medio de la iglesia Él está en el Espíritu Santo. Por eso Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, verso 16 en adelante, y San Mateo capítulo 18, verso 20. Y por consiguiente, Cristo no ha abandonado a los creyentes en Él. Donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él dijo que estaría. Por lo tanto, podemos decir: Jesucristo, el Espíritu Santo, está en medio de nosotros, bendiciéndonos, derramando sus bendiciones, y está Él está fortaleciéndonos espiritualmente. Él está dándonos su palabra de edad en edad, y para este tiempo final nos dará la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, porque Cristo, el Espíritu Santo, ha estado y continúa estando en medio de su iglesia para revelarnos su palabra, revelarse de edad en edad a través del mensajero correspondiente a cada edad, y hablarnos su palabra, con la cual nos trae a redil del Señor, su iglesia, y nos pastorea todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, la muerte de Cristo ha traído la bendición más grande que la raza humana haya recibido del cielo: la salvación y vida eterna para millones de seres humanos. Esas son las ovejas del Padre que le han sido dadas a Cristo para que las busque y les dé vida eterna. Son las personas que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Somos todos nosotros. Jesús crucificado
cumpliendo las Escrituras. Estaba ya profetizado que el Mesías en su primera venida tenía que morir crucificado para así llevar la maldición del pecado, que es la muerte. Y es maldito toda persona que es colgada en un madero. Por tanto, miramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte, como el sacrificio de expiación por nuestros pecados, y con la promesa de que nos dará vida eterna, nos dará su Espíritu Santo, luego de recibirlo como nuestro Salvador. Nosotros tenemos un Rey, su nombre es Señor Jesucristo, Rey de los cielos y de la tierra. Nuestro Rey no es el César, es el Señor Jesucristo. Si hay alguna persona que todavía no tiene al Rey de los cielos y de la tierra acá en el trono de su corazón, lo puede recibir como Salvador para que le entre a su corazón y sea el Rey sentado en el corazón, en el trono del corazón, para que gobierne sobre usted, para que gobierne su vida todos los días de su vida terrenal, y luego cuando parta de esta tierra lo lleve al paraíso de Dios, la sexta dimensión, y luego cuando termine su obra de intercesión lo traiga de nuevo y lo resucite en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Si hay alguna persona que todavía no tiene a Cristo, el Rey de los cielos y de la tierra, reinando en su corazón, lo puede hacer en estos momentos recibiéndole como su Salvador, para lo cual puede pasar al frente y estaremos orando por usted. La vida eterna es lo más importante que hay y solamente se puede recibir a través de Cristo, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. El pobre y el rico, el que estudió y el que no estudió, todos lo pueden recibir como único y suficiente Salvador, creyendo en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Si falta alguno por pasar al frente, aquí o en el país, o en la ciudad, o en el auditorio donde se encuentre, o iglesia donde se encuentre, pueden continuar pasando al frente allá. También los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, nuestro Salvador. Recuerden que Él dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Con nuestras manos levantadas al cielo y nuestros ojos cerrados, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoselo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre celestial, vengo a ti con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbeles en tu reino, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, repite conmigo: Señor Jesucristo, vengo a ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo en tu primera venida
Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y de tu fe en mí, y te recibo como mi único, suficiente Salvador. Te ruego me perdones y con tu sangre te limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino, Señor Jesucristo. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, los que reciben a Cristo como Salvador en estos momentos me dirán: quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible, porque Cristo dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y ahora, ¿cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de cada uno de ustedes que reciben a Cristo como Salvador en esta ocasión. El bautismo en agua es tipológico, es simbólico. El bautismo en agua no quita los pecados, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. El bautismo en agua es dado, ordenado por Cristo, nuestro Salvador. Es un mandamiento del Señor Jesucristo en el cual nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso es tan importante el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo para toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Y la promesa es que Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y producirá en la persona el nuevo nacimiento. Recuerden que eso fue de lo que le habló Cristo a Nicodemo cuando le dice: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, ya siendo adulto, entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer del Evangelio de Cristo, y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Y esa bendición es para cada uno de ustedes también. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Ustedes que están aquí presentes y los que están en otras naciones, otras ciudades, otras iglesias en los diferentes lugares de la República Colombiana y en los diferentes lugares de otros países que están escuchando en esta ocasión el Evangelio de Cristo nuestro Salvador. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuamos viendo por toda la eternidad en el reino de Cristo nuestro Salvador. Bueno, gracias al Señor. Le felicito porque la mayor decisión que puede hacer una persona es recibir a nuestro Señor Jesucristo. Saben ustedes, cuando recibimos a Él, no solamente estamos recibiendo el Salvador, sino el sanador. Porque Él dijo: yo soy aquel el que lleva todas tus enfermedades. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, pero también dice: cargó todas nuestras dolencias y enfermedades. Cuando estamos recibiendo a Cristo, estamos recibiendo el sanador también. Lo recibimos de corazón, ya Él comienza por la fe a obrar esa sanidad, ese proceso. No hay enfermedad
que sea difícil para Él sanarla, porque para Dios no hay nada imposible. Si puedes creer, dijo Jesús, para el que cree, todo es posible. Y que si hay alguna persona más que no ha recibido al Señor todavía, pase adelante, que ese es el paso más grande que usted puede dar en su vida. Recibir a Jesucristo como su Salvador. Pase adelante, que Dios le bendiga. Dios me le bendiga grandemente. Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Queremos hacer una oración antes de dejar aquí al pastor. Recuerden lo que dijo Jesús: ir por todo el mundo, predicate el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva de que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Cristo murió por nosotros, dice la Biblia. Que prediquemos esa buena nueva. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Así de sencillo lo enseñó el Señor. Son miles de personas que hoy están recibiendo al Señor. Son millones que ya lo han recibido en el pasado, que por el tiempo tuvieron que pasar al paraíso, porque cuando ya usted recibe a Cristo, usted pasó de muerte a vida. Como dijo él, el que oye mi palabra, y eso fue lo que usted oyó, y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y ha pasado, y no hay condenación para él, ha pasado de muerte a vida. Y en la vida hay salud, en la vida hay gozo, hay felicidad, la verdadera felicidad, la verdadera salud. Aquí pues esta noche este pequeño grupo ha pasado adelante, pero allí en esa noche que nuestro hermano William predicó este mensaje, centenares de personas pasaron a recibirle como Salvador. Yo pido al Señor Jesucristo que derrame una bendición muy especial sobre todas las personas que han pasado adelante, que Dios las bendiga de aquí en adelante y que puedan experimentar en su vida la compañía y la presencia de Jesucristo en sus vidas. Los encomiendo en las manos del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga sanando su alma, perdonando sus pecados y sanando sus cuerpos también y prosperándolo. Que de aquí en adelante se abra una etapa de prosperidad en todos los sentidos, espiritual y materialmente también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, voy a dejar a nuestro hermano Julián como pastor de esta congregación. Muy agradecido, Julián, por tus atenciones y por tu aprecio. Tuvimos una actividad temprano hoy con los ministros muy bonita, y que Dios bendiga a cada pastor que estuvo presente, que podamos tomar muy en cuenta y muy en serio las palabras del profeta de Dios. Dios me les bendiga grandemente. Dios te bendiga, muchachos. Dios me los bendiga en gran manera. Un fuerte aplauso para nuestro